Pichincha Universal, generando noticias. Tenemos ya la presencia del director de Relaciones Internacionales del GAT Pichincha, Jacques Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primer aniversario de la declaratoria de reserva de la biosfera del Chocó andino de Pichincha. Claro, fue una noticia maravillosa, no solamente para los pichinchanos, sino para todos los ecuatorianos, y sin duda supone una estrategia de país, de provincia, que se puede trasladar a qué tipo de ejes. Bienvenido. Gracias, un saludo a todos los radioescuchas. Nuevamente les agradezco por abrirnos el espacio para comunicar este tipo de noticias que son muy importantes, como bien señalabas, para la ciudad, para la provincia y para el país, que nos llena de orgullo que tenemos una nueva reserva de la biosfera. Y el gran problema es que muchos de nosotros, de los ecuatorianos de Pichinchanos, no sabemos de esta noticia. Hablando en muchos medios que he estado esta semana, hay un desconocimiento de que en la provincia de Pichincha existe una reserva de la biosfera llamada Chocó andino. Qué pena, ¿no? Es Estamos una más pena, enterados de cualquier farándula y no de sí, estas cosas y está lindas. más visibilizado en el imaginario el Chocó colombiano. Que, como saben, en Colombia saben posicionar muy bien sus marcas. Y del Chocó andino hay un desconocimiento. Entonces también por eso hemos puesto énfasis este año, con la llegada de la prefecta Paola Pavón, sobre todo en un tema que fue eje de nuestra propuesta de campaña, que fue el eje ambiental. En el tema del ambiente y patrimonio, como una de las prioridades, está dentro de los 5 ejes principales del gobierno de la provincia. ¿Yeah? Y dentro de este gran eje, un tema fundamental es la reserva de la biosfera del Chocó. Como bien señalabas al inicio, justo hace un año, mañana 26 de julio del 2018, en Tailandia, me parece que fue, en Malasia, perdón, este programa Hombre y Naturaleza de la UNESCO declaró al Chocó como reserva de la biosfera. Este tema, esta categoría de reserva de la biosfera a mí me gusta mucho en términos de ambientales, porque a diferencia de otro tipo de categorías como un propio parque patrimonio natural, donde se restringen más las actividades humanas, en una reserva de la biosfera está permitido conjugar diferentes tipos de actividades humanas que no afecten al ambiente, pero que también protejan esta megadiversidad. Ya, eso justamente la separa o diferencia de una área protegida, por ejemplo, por esta facilidad o posibilidad que hay de actividades productivas que sean amigables. Sí. Y en ese enfoque, el actual modelo de la prefectura de Pichincha ¿tiene algún tipo de novedad para, por ejemplo, proteger recursos frente a la minería? Muy buena tu pregunta. Justo estábamos en un taller, en una discusión estos días, que se están preparando las diferentes políticas de las áreas. Ya anunciará en su momento la prefecta, pero se está construyendo también la política ambiental. Y una de las noticias que mañana se va a posicionar en el espacio, sobre todo en la primera parte del evento, es esta necesidad de hacer un frente común hacia cierto tipo de actividades que van en contra de la propia lógica de una reserva de la biosfera y de la propia política que queremos impulsar en relación a los temas ambientales. Me refiero concretamente a lo que tú señalas, que es este complejo, peligroso discurso y acciones del gobierno central de apostarle a la minería de metales pesados con fuerza, con violencia. Creemos que este tipo de políticas y actividades no causan ningún tipo de mejora o de progreso como nos venden, ni traerá capital de extranjero. Por el contrario, las experiencias de minería, sobre todo a cielo abierto, han causado mucho deterioro a las poblaciones. Mucho más si es que se encuentran estas en zonas de protección, como la Reserva de la Biosfera del Chocó, que las radioescuchas que nos están poniendo atención. Tienen que entender que hay 3 zonas de una reserva. Tiene la zona núcleo, la zona de amortiguamiento y la zona de transición.
Ya. La zona de transición y la zona de amortiguamiento sí están permitidas actividades humanas y asentamientos. De hecho, en el Chocó hay 600 comunidades en estas zonas, Ya. pero la zona núcleo es la zona más sensible, es la zona donde encontramos los diferentes tipos de bosques, donde encontramos la mayor biodiversidad de la región. Ahí lastimosamente hay en el mapa minero unos polígonos que nos preocupa mucho, nos preocuparía mucho si es que se llega a dar esta actividad ahí. Afortunadamente, y esto es una muy buena noticia, si bien la prefectura ha liderado esta declaración de la Reserva de la Biosfera, hay que reconocer que aquí ha habido un trabajo participativo y sobre todo de empoderamiento de las propias comunidades. Hay la llamada Mancomunidad del Chocó, que hace tiempo atrás viene luchando por esta declaración, y no solo por la declaración oficial y el membrete, sino por la lucha por la protección del medio ambiente y de la megadiversidad de su zona. Qué lindo. Para puntualizar algunos temas, ¿cuál es la zona núcleo? ¿Compone a qué área natural? Mira, la Reserva de la Biosfera tiene una extensión de 286.805 hectáreas. Estamos hablando de el 30% del territorio de la provincia de Pichincha. Wow. Esos es también unos datos que yo también me sorprendí. Del distrito metropolitano de Quito es más del 55%, 56% de Puerto de Pedro Vicente, me parece que es del 30%. De los bancos también el 48%. Entonces, hablamos de una gran extensión de todo el territorio. Más de un cuarto de la provincia. Para que veas. Y en términos de altura va desde 500 metros hasta los 4.837 metros que es el Guagua Pichincha, el macizo del Pichincha. Entonces ahí tenemos la zona núcleo, todo parte de lo que te señalo, de todos estos metros, desde la parte baja hasta la parte alta, constituyen zonas nucleares. Y las de amortiguamiento ya son las aledañas de las poblaciones. Por ejemplo, lo más conocido de la gente es Mindo, que es de los balnearios más conocidos. Tienes otras entradas tú también por Nono, esta parroquia rural del noroccidente de Quito. También llegas hacia la reserva. También eso se va a anunciar, un tema de construcciones viales, de ciclovías en esta zona. Pero lo que tenemos que tener conciencia es la delicia, porque no encuentro otra palabra, de nosotros, sobre todo los que estamos aquí en la capital, en Quito, de estar al lado de una reserva de la biosfera. Mucha gente que valora esto dice, no puedo creer que Quito, la capital de una provincia, de un país, tengan tan cercano un espacio como estos. Y a ratos no se lo valore. A ratos no se le valora, no se le conoce y ni se lo visita. Entonces, esto tiene que ir acompañado también de un plan agresivo, no de minería, sino un plan agresivo de turismo de naturaleza, de turismo de ciencia, de turismo cultural. Hemos hablado ahora del tema ambiental, pero hay que recordar que dentro de la zona del Chocó también hay vestigios arqueológicos. Se han encontrado alrededor de 320 sitios arqueológicos de los famosos pueblos yumbos, entre otros, también Inca, pero sobre todo hay vestigios yumbos al menos en 320 lugares, lo cual implica que hay un territorio también por explorar, por investigar. Ese es uno de los motivos por los cuales se decidió conmemorar este primer aniversario con un evento académico, lo que vamos a tener el día de mañana, y están cordialmente invitados todos los radioescuchas. Es un evento que arranca a las 9 de la mañana en la sede de UNASUR, también entrada a una de las entradas al Chocó, donde habrá una primera parte oficial protocolar, donde estarán las autoridades de la provincia, alcaldes, delegados de alcaldes, la propia prefecta Paola Pavón cerrará el evento inaugural, el delegado de la UNESCO, por supuesto, y de ahí toda la jornada a partir de las 10:30 hasta la tarde son mesas académicas para posicionar la importancia del territorio, la conservación, la biodiversidad, el turismo, la cultura, la necesidad de hacer un manejo participativo, en fin, una jornada que nos va a permitir conocer y sobre todo que nos dé entre las ganas de ir a visitar este hermoso lugar de la provincia. Y además, para visitarla, vivirla, hay la posibilidad, el enorme potencial de hacer economía verde, toda la gestión del turismo comunitario y demás, como para diferenciar
de la sola mirada en el extractivismo per se. Pero como es un territorio en disputa, también es posible que esto desde el GAT provincial pueda también convertirse en una protección de estas zonas. Sí, es un territorio en disputa, pero como te decía al inicio, yo tengo mucho optimismo con los diferentes actores que hemos hablado todo este tiempo, las propias autoridades electas, sobre todo la propia comunidad que están organizadas, esta mancomunidad, y obviamente con el apoyo y el respaldo de la prefectura de Pichincha podemos hacer un frente común para luchar por la vida, porque lo que digo, esto no es un asunto de qué actividad quiero o no, es un asunto de luchar por la vida en un contexto en el cual vemos cómo está avanzando la agenda neoliberal con furia, donde el capitalismo se ha vuelto parte de la política pública en nuestro país, y esos modelos no son nada amigables con la vida. Mientras desde el gobierno central se acaban de bajar el impuesto verde, apoyan a la minería pesada, pues nosotros tenemos que tener otra forma de ver el territorio, otra forma de entender las actividades productivas. Ya, pero lo que decía, igual, hay oportunidad para diferenciarse, por ejemplo, potenciar esta economía más verde del Claro que sí, ese es el objetivo, parte también de la sostenible. De acuerdo, y parte de esto también recordarás que en campaña se colocó mucho el tema del turismo. Claro. A mí me llamó muchísimo la atención cuando entramos a la prefectura de que no existía una dirección de turismo dentro de la prefectura. No, había un área chiquita, una unidad, pero no tenía un rango elevado que permita pensar que el turismo es una actividad que nos puede ayudar al desarrollo de la provincia, sobre todo ahora que han incrementado los desempleos, del subempleo, el empleo informal, que es una actividad que tenemos muchísimo esta provincia para potencializarlo. Sí, claro, no es una cuestión de ideologización, pero no. de objetividad, en el sentido de que se ha hablado tanto de la reparación de zonas tan exuberantes, tan biodiversas, versus el costo que se puede obtener por regalías, por ejemplo, claro, de minería. Claro. ¿Ya? Y en ese sentido me parece que lo que está en fondo sí es del modelo que vos estás pensando para gestionar el territorio, cómo están pensando gobierno central, gobiernos locales, parroquiales, el uso de nuestro territorio. Y esto es un asunto evidentemente político, tú lo sabes muy bien, claro, hacia dónde apuntan tus guías, si es que queremos hacer de Pichincha una Pichincha verde, que se fomente tipos de actividades productivas amigables con el ambiente, economía popular y solidaria, es muy diferente a pensar en el extractivismo, es muy diferente en pensar en las utilidades para las grandes transnacionales que vienen para estas actividades. Y todo esto yo le pongo la cara visible de un paraguas mucho mayor, que es esta riqueza. Yo tuve la suerte de ir hace pocos días al Chocó justamente por estos temas y por hacer conocer al mundo de esta maravilla, encontrarte con diferentes tipos de bosques, de un momento a otro encontrarte con más de 30 especies de mamíferos grandes, entre ellos el famoso oso de anteojo. Lo tenemos aquí, el oso de anteojo, que son siete tipos de osos de anteojo en el mundo. Uno de esos está acá, es vecino nuestro, y lastimosamente en peligro de extinción. No me meto con las orquídeas, que de esas te regalo 10,000. Orquidiario mundial. Claro, de aves. Tenemos, por ejemplo, yo no conocía, debo admitirlo, un ave que se llama el zamarrito pechinegro, el gallo de la peña, tucanes, tangarés, en fin, una cantidad de biodiversidad que se compara con el yasuní, ¿no? Y ya sabemos lo que el yasuní significa también para el mundo. Por eso digo que estamos ante una joya. Esta sí realmente es una joya que tienen los pichinchanos. Ya. Por eso y por la posibilidad de que no solamente nosotros, sino los visitantes extranjeros que normalmente se concentran en la bonita mitad del mundo y su monumento, el centro histórico, tengan esta otra opción de visitar esta joya. De acuerdo. Equiparable, como lo ha manifestado Jax, con la propia Amazonía en la joya de la corona, que es el yasuní. Bueno, no sé si tanto con las Galápagos o en similares proporciones.
con sus Con el diferencias, Yasuní con yo sus le diferencias. comparo, Galápagos sí tiene otro Ya rango. sí. Esa es la mimada mía al menos, pero Claro. sí, no, con el Yasuní estarían al mismo nivel. Y lo que tú decías, lo importante es también ver cómo se le saca el jugo en el buen sentido para el tema del turismo de la naturaleza. Resulta que los turistas que llegan al Ecuador se quedan en Quito, hasta los que más ahí. llegan a Quito van al Cotopaxi y a Galápagos. Ajá. Y el resto de la provincia y de los otros lugares del Ecuador prácticamente no son visitados cuando tenemos un potencial enorme. Y aquí estando a qué, una hora y media. Exactamente, y de los sitios más visitados es la mitad del mundo. Por eso también, y ya estamos casi en las puertas del Chocó, por eso es importante lo que señala la prefecta Paola Pavón, de no pensar en lugares para el turismo, sino pensar en circuitos turísticos. Y aquí podremos armar un bonito circuito turístico que arranca desde la mitad del mundo, pasando por el Chocó y terminando en Puerto Quito, ¿no? Entonces con eso hacemos todo un recorrido del noroccidente, que eso dinamizaría la economía de la región de manera formidable. Y apps, o sea, digo, las plataformas tecnológicas, posibilidades de apoyar desde la tecnología, aquello Sí. también, o con la oferta turística, los operadores turísticos, que es un entramado de temas que articulados funcionarían muy bien. De acuerdo, y sí, ¿Cómo pero están también hay haciendo que, se está justo con esta parte de la creación de la dirección de turismo, Ya. también se está construyendo el plan de turismo provincial, en el cual también hay que entender diferentes tipos de turismo, no solo por actividades, como te decía, turismo de naturaleza, de aventura, turismo científico, sino también qué tipo de turismo queremos fomentar. Un turismo para las grandes transnacionales que vengan a pues Galápagos pasa mucho de eso, ¿no? Es una joya del mundo, pero hay que ver cuánto se queda en Galápagos de todo lo que Claro, es un porcentaje menor. Y el ¿no? turismo, de la forma en que está ocurriendo, está también afectando. Claro, entonces hay que hacer estudios de capacidad de carga, no es un asunto de decir vengan todos, no como son zonas sensibles, sobre todo la parte nuclear, tiene que haber varios estudios de capacidad de carga y no solo de eso, sino también qué tipo de servicios se pueden dar. Uno de los grandes problemas que yo veo en la actividad turística en nuestro país es eso, la falencia o las limitaciones en el tema de servicios, en cómo atendemos a la gente que llega del exterior. Ahí nos falta muchísimo todavía por mejorar. Esto implica también dar capacitación, construir escuelas técnicas para atender al turismo, gastronomía. Hay que entender que a partir de esta actividad se generan otro tipo de valga la redundancia, de actividades para mover la economía de la provincia. Pero qué lindo también ponerse a pensar en ese intangible que es la actitud, el servicio, la alegría, la voluntad. Y será tan difícil pensar que en el Ecuador podamos claro, emular otros ejemplos. Es hermoso porque esto implica pensar, soñar otras formas de entender el Ecuador, de entender la provincia, volver a nuestro tan anhelado buen vivir, pues por esto es parte de cuando hablamos de una nueva relación entre hombre y naturaleza, estamos pensando en otros términos en nuestro famoso buen vivir que está en la Constitución, que aunque algunos no le quieren recordar y aquí ha sido muy pisoteada por este gobierno, nuestra Constitución sigue viva y tenemos que ser conscientes y sacarle en la mesa cuantas veces sea necesario para recordar cuál fue el pacto de convivencia que hicimos los ecuatorianos hace 10 años. Sí, y es lamentable que algunos de los indicadores que fueron novedosos en su momento ya ni siquiera se escuchen. Indicadores de la felicidad, por ejemplo, de la posibilidad del disfrute, exacto, de la satisfacción de las necesidades, pero más allá de aquello, de sentirse bien en el lugar en el que uno está. De sentirse bien, indicadores como del tiempo, de la felicidad, de la vida buena. Son temas que hay que volverlos a repensar, ¿no? Son parte de la disputa. La disputa no solo es de económica, la disputa tiene que ser de sentidos, de principios, y creo que en el tema verde nos da muchísimo para disputar. Porque si no, ni el ajuste, ni el déficit, ni la competitividad como que parecieran tener relación con esta maravilla que es el Chocó Andino. Bueno, el Chocó Andino mañana cumple el primer aniversario de la declaratoria de reserva de la biosfera. Por cierto, ¿qué es esto del Chocó Andino? El Chocó. ¿Sabes de dónde viene? O sea, el término, la terminología, no, desconozco, ahí sí me sorprendiste. Sigue siendo un misterio. Todos me han hecho varias preguntas, pero esta que era la última, te prometo que para la próxima lo reviso, no sé el nombre. Oye, yo he revisado mucho, pero no lo ubico,
no sé en dónde es que aterriza sí, el incluso origen. de qué parte etimológica viene, de que no. Porque hay un me chocó sorprendiste. colombiano en efecto, pero Sí. ¿por qué Sí, o sea, latín? sabemos que es la región, sabemos Sí. que es esta parte de la sierra centro del Ecuador, pero el término Chocó incluso no sé la etimología, te mentiría. Claro, suena a chocolate, suena a tantas cosas, ¿no? Y hablando de aquello, Hay ¿no? que ir con los lingüistas, ya voy a ponerme a investigarme, te Es la que debo. si hay alguna raíz etimológica también ancestral, habrá que verlo. Pero bueno, a ver si es que para aprovechar el tiempo concluimos con este tema valioso también de las actividades productivas sostenibles que son parte de la valoración de UNESCO para haber aterrizado en esta decisión de la declaratoria de reserva de la biosfera. ¿Cuáles son esas actividades que pueden precisamente mostrar que se puede hacer economía sostenible? Sí, o sea, hemos hablado acá de la preocupación del extractivismo, sobre todo vinculado a actividades mineras de metales pesados, pero hay que decir, no existe todavía esas actividades, ahí están en los mapas, en los polígonos, que es la preocupación, pero hoy por hoy se realizan actividades agropecuarias que también causan mucho daño al ambiente. A veces pensamos que estas actividades, por estar vinculadas a la zona rural, son amigables, pues para nada. El avance de la ganadería el avance es una de de la las ganadería, mayores claro, amenazas. exactamente, tú lo has dicho. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado para saber qué tipo de actividades se pueden hacer. Podemos apuntarle a una agroecología, a ver qué tipo de productos se dan en la zona para poder no solo producir, sino también dar valor, agregar valor y poder sacar, ¿por qué no?, algunos productos para exportar. Esto se requiere un trabajo fino de investigación. Necesitamos todavía levantar muchos datos, no solo para el tema de la mega biodiversidad del Chocó, sino también para las actividades productivas que se están realizando y que se podrían realizar. Esto implica también que la ciudadanía y sobre todo los habitantes de ahí seamos conscientes de que de ser necesario cambiar nuestros hábitos, cambiar ciertas prácticas productivas, debemos juntar esfuerzos por el bien de la región. Ya, pero justamente esas pequeñas economías, esa economía popular y solidaria, permite que de pronto pueda existir esta correlación con el ambiente sin mayor avance de, no sé, tecnología de gran escala que pueda hacer una frontera agrícola enorme, claro. Pero y también resulta ser redistributiva al mismo tiempo. Claro, pero yo lo que te digo es que hay que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que hay actividades que no tienen impacto ambiental, que sí la tienen, pues por más que sea economía popular, solidaria, a veces con esos calificativos, y resulta que también son agresivas, o la minería artesanal, que uno dice, no causa efecto, pues es que ahí es peor. Hay una informal que es gravísima. Claro, a veces hay que cuidar las etiquetas que pueden sonar como bonitas o buenas y hay que, por eso digo, la importancia de los estudios. Bueno, eso. Y para eso el tratamiento técnico siempre es... El tratamiento técnico es fundamental, alternativas, claro. La alternativa es de esto, y arrancar con este evento académico nos va a permitir no solo conocer, sino también concientizar de este espacio. Nuevamente la invitación entonces. Gracias, les invitamos a todos, a toda la gente que nos está escuchando acá en Radio Pichincha el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en los salones de UNASUR. Arranca este evento con una jornada primero protocolar por parte de las autoridades, y a partir de las 10:30 tenemos 4 mesas de trabajo vinculadas a las actividades culturales, ambientales, de desarrollo, de participación, de manejo de este ecosistema, que tendremos la fortuna de tener docentes, académicos nacionales e internacionales que nos van a ayudar en este tema. ¿Comunidades representantes? También, por supuesto, están en el propio discurso oficial, va a estar el representante de la mancomunidad, y en una de las mesas también está gente de la comunidad. Bueno, qué bonita noticia, que la sigamos. Así es que les esperamos a todos y a todas. ¿Es gratuito? Claro que sí, es gratuito, van a tener... abierto también, porque obviamente... Sí, además abierto, a los que vayan se les dará un certificado de participación, que siempre es bueno para este tipo de eventos. Y sobre todo, más allá de la gratuidad o del certificado, lo que buscamos es que la gente conozca y vaya a visitar. Que vaya a visitar el Chocó y se enamore de este bello rincón del país.
No amas lo que no conoces. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Jax Ramírez ha estado con nosotros. Lo hemos tenido como experto en movilidad, en temas de movilidad, pero ahora como director de Relaciones Internacionales del GAT Pichincha. Nos ha hablado acerca de la importancia que representa este tema de la declaratoria de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha por parte de la UNESCO, que cumple su primer aniversario. Gracias, Jax. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.